El programa de hoy se lo vamos a dedicar a el turismo. Dicho así, suena a poco. Ustedes ya saben, conocen este ciclo. Saben que nosotros le damos una vueltita de tuerca y que nuestros invitados siempre doblan la apuesta y sofistican estos conceptos. Por eso nuestra invitada de hoy es Brenda Cainza. Ella es fundadora de Beyond VA. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias a vos y a todo tu equipo por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes. Para nosotros también es un placer que estés aquí en tu condición de fundadora y líder de esta compañía que se especializa en Tailor-Made Travels. Correcto. ¿Lo traducimos? Lo traducimos. ¿De qué se trata? Básicamente, Tailor-Made Travel es realizar viajes a medida de alta gama. Nos especializamos principalmente en crear experiencias, viajes únicos que tienen que ver un poco con la onda de cada persona, con lo que está buscando esa persona en el momento en que quiere viajar. No es lo mismo, digamos, en los distintos momentos de la vida, todos cambiamos y los viajes son únicos, digamos, para cada uno de ellos. Quiero creer entonces que en tu vocabulario no existe la palabra paquete, por ejemplo. Paquete es una palabra que está bastante insertada en el mercado desde hace muchos años por mucha inversión publicitaria que lograron, digamos, los líderes.com. No, para nosotros tratamos de desterrar la palabra paquete. Cuando nos llaman y nos dicen, sí, mirá, te estoy llamando porque quiero un paquete A, ahí ponemos un freno y decimos, ojo que nosotros no vendemos paquetes. Lo que vendemos son experiencias y vendemos viajes creados especialmente para vos y para tu familia o para con quien estés viajando. Y en ese sentido, siempre nos tomamos mucho el tiempo de entender cómo le gusta viajar a la gente, por dónde han viajado, qué conocen, cuáles fueron las cosas que quieren repetir en el próximo viaje. Es entender un poco cómo son. Saber un poquito más allá de lo que nos están diciendo, que es, me gustaría conocer Sudáfrica. Entender un poco cuáles son las expectativas y cuáles son las cosas que los llevan a querer viajar a Sudáfrica. Porque a veces arrancamos por Sudáfrica y la realidad es que terminamos en el sudeste asiático, en Australia o en el sur de la Patagonia. Nunca se sabe, digamos. Siempre con una entrevista es donde arrancamos. Uno de los diferenciales de Beyond VA, me parece, Brenda, y si no me corregís, por favor, es que la propuesta está orientada a destinos no convencionales. Sí. O exóticos. ¿Cuál es la palabra o la categorización que ustedes eligen para definir el portfolio de destinos que ponen a disposición de quienes se acercan a Beyond VA? El core nuestro son destinos exóticos, o sea, lo que nosotros más vendemos está en el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, Emiratos Árabes, pero la verdad es que no te voy a negar, digamos que hay mucha gente que pide Europa, mucha gente que pide Caribe. Caribe tratamos de llevarlos al Caribe exótico, a las Virgin Islands, o sea, que conozcan Turks and Caicos, que salgan, digamos, de lo más tradicional. Y Europa, por supuesto, tratamos de que den un pasito más allá, quizás de un recorrido típico que puede ser por Europa, y ofrecerles algunas experiencias que quizás no tienen en mente cuando están programando su viaje. Otro valor diferencial de Beyond VA, tengo entendido que se fundamenta en el hecho de que tanto vos como tu equipo han estado, entre todos, han estado en todos los destinos que ustedes ofrecen. Quizás no vos personalmente o otro integrante de tu team, pero siempre en el equipo hay alguien que es el lugar exótico que quien se acerca a consultarlos pregunta o sueña conocer. Ustedes tienen la vivencia de primera mano y además una red de contactos locales que es un tercer asset súper importante, ¿no? Sí, es así, Andrea. O sea, para nosotros es súper importante y es uno de los pilares que nos diferencia versus otras propuestas, que es haber estado en el destino, conocer, digamos, todos los lugares. Nosotros tenemos un ratio para medir, digamos, al equipo nuestro que se llama Destination Knowledge Rate, en donde exigimos que cuando vos te vas a juntar con una persona de nuestro equipo y vas a hablar sobre cierto destino que te gustaría conocer, esa persona haya estado por lo menos en los últimos 2 años en ese destino. Los capacitamos continuamente, viajan todo el tiempo a los destinos, entonces la realidad es que sentarte con alguien, hablar de un lugar
que vivenció el lugar, que conoce de primera mano lo que te está contando, es una diferencia muy grande. O sea, no solo te puede decir cuál es el mejor hotel, sino que quizás te puede decir cuál es la habitación que va a tener la mejor vista. Y bueno, como vos decías, el tema de los contactos locales no es algo menor, porque eso nos da acceso a algunos lugares privilegiados y algunas personalidades en destino que te permiten hacer una gran diferencia en lo que es la experiencia. Ustedes, me gustaría que me cuentes un poquito cuál es el origen de este modelo de negocios que implementan en Beyond BA y este carácter además y perfil que le dan tan especial. ¿Querés la historia corta o la historia larga? Tenemos tiempo, el programa recién comienza, así que... Bueno, mira, vamos por la versión extendida. Te voy a hacer la versión extendida entonces. Voy a ir un poquito más atrás de Beyond BA. O sea, la realidad es, bueno, yo soy ingeniero industrial. Otro de los fundadores, que es Guillermo Caiza, también es ingeniero industrial, es mi hermano, somos los dos del ITPA. Bernardita Solar Bascuñán, que es otra de las socias y fundadoras, es una experta en turismo tailor-made y de lujo de hace muchísimos años en Argentina. Pero todo arranca con mi hermano, o sea, y todo arranca desde muy chicos. La realidad es que desde muy chicos en casa se vivía un aire de mucha competencia continua. O sea, tengo un montón de anécdotas en donde me acuerdo de esperábamos la sobremesa del domingo y estar sentados para jugar al truco o al tute con mi abuelo. Entonces la competencia estaba muy presente. Todas las anécdotas que tenemos de chiquititos con mi hermano, mismo en un campo que íbamos de muy chiquitos, que es la Mariana, en donde también jugábamos al tute, al chancho va, o sea, de todo, estaba todo enfocado en la competencia. Después de pasar por experiencias multinacionales, los dos, que tuvimos cada uno la nuestra, teníamos también muchas ganas, también un poco por lo que nuestro padre nos había transmitido a lo largo de la vida, que hay que disfrutar la vida. Y para disfrutar la vida, parte del disfrute es tener el ownership, o básicamente ser el dueño de lo que vos hacés, y lo que podés crear, y lo que podés dar. Para eso, a pesar de haber pasado por multinacionales, teníamos la gran expectativa de en algún momento tener algo propio. Es así como en el 2007 más o menos empezamos a tener contacto con lo que es viajes. Ahora te lo voy a linkear a lo que es la parte de la competencia. Empezamos a tener contacto con lo que es viajes, creando una empresa de listas de casamiento, que hoy es líder en el mercado, que esta empresa lo que hace es tenía acuerdos con un montón de empresas. Es un sistema de lista multitienda. Entonces tiene convenios con un montón de empresas de distintos rubros, puede ser electrodomésticos, puede ser decoración, puede ser incluso para lo que es gastos, digamos, para los que son proveedores de lo que es la fiesta. Y una de ellas era lunas de miel, ¿sí? Una de las patas era lunas de miel. Con Guille, siguiendo con este espíritu de competencia continua, teníamos al principio cuando arrancamos con esta empresa de listas de casamiento, teníamos un pizarrón en la oficina, en donde tenía 2 columnas, una decía Bren, otra decía Guille, y íbamos anotando las listas que podía cerrar cada uno. O sea, ¡qué intenso! Sí, era muy normal entre nosotros, o sea, con disfrute, o sea, era una competencia, siempre fue una competencia con disfrute. La verdad es que si te juntás con mis amigas o con los amigos de Guillermo, te van a decir, Brenda es re competitiva. En buen sentido. Bueno, te decía, ¿no? Teníamos esta competencia que hacíamos en el pizarrón y básicamente llegó un momento en donde la empresa ya funcionaba bien y las listas ya era algo estándar, digamos, que cerráramos listas. Ya no nos asombraba, ya no era divertido competir por eso. Entonces un día, sentada con mi hermano, le digo, ¿por qué no empezamos a competir? Porque claro, en las reuniones con los novios nosotros los empezábamos a conocer tanto que empezábamos a contarles un montón de nuestros proveedores y entre ellos el viaje. ¿Por qué no empezamos a competir a ver quién puede vender más viajes? ¿Quién puede cerrar lunas de miel? Sin ser expertos en este sentido y después derivando, digamos, el viaje a la persona responsable, ¿no? Así fue como este pizarrón cambió de listas de casamiento a lunas de miel. Bueno, y básicamente arrancamos primero por ahí el tema de las lunas de miel. Nos dimos cuenta que en un momento nos encontramos vendiendo viajes de lunas de miel. Por lo cual, obviamente, decidimos rentabilizar de alguna manera el negocio, vimos la oportunidad
y salimos a buscar una partner que es Bernardita, que está hace mucho tiempo, digamos, en la industria y que es muy reconocida, y la sumamos. Ella, con su gran espíritu emprendedor, enseguida vio en nosotros el hambre, digamos, de crecer y de ser líderes en Argentina. Se sumó al proyecto y creamos la empresa de esa manera, Beyond BA, primero formando lunas de miel. O sea, el core nuestro al principio era con la marca web Beyond BA, Ajá. que hoy sigue estando. Sigue estando, de exacto. hecho, tiene un sistema de listas de casamiento que compite contra la otra empresa. Y básicamente, bueno, esto que te decía, ¿no? Arrancamos con lunas de miel hasta que siempre en este afán con mis socios de sentarnos, de intercambiar ideas y buscar innovación y nuevos negocios, muchas veces nos pasa que, bueno, nos juntábamos en una pizzería y terminábamos anotando en el, ¿viste? ¿Cómo se llama? En el individual. En el individual, en la parte de atrás, en el sí. mantelito, las ideas. Y en una de esas... Les quedaba chica la servilleta, por eso. Sí, no, la servilleta quedaba súper chica. Anotábamos ideas y en una de esas nos encontramos viendo que, claro, que el mercado de lunas de miel se expandía porque muchos de los padres, hermanos y todos nos empezaban a pedir viajes y cada vez más exóticos a distintos destinos. Fue ahí, digamos, como que hicimos un mapping de mercado, que es un mapa en donde uno hace 2 ejes y empieza a ubicar la competencia y todas las propuestas que hay en la industria. Cuando hicimos eso, nos dimos cuenta que había un hueco en el mercado, que había un agujero que nadie estaba hablándole, digamos, a un tipo de necesidad que tienen los clientes. Empezamos a detectar un patrón en todas las reuniones que teníamos con la gente que era muy repetitivo, que era esto de que la gente se buscaba y nos decían, yo no quiero el típico viaje. O sea, yo no estoy buscando, o sea, necesito que me sorprendas. ¿De qué año estamos hablando? Como para ubicarnos en qué momento de la Argentina situados. Y esto estamos hablando en el 2009, fines Claro. del 2009. Fines del 2009. Sí. Todavía estábamos con el viento de cola de lo que fue, sí. digamos, el boom del lujo y demás. La crisis de la subprime todavía no habían impactado, no había derramado. Sí, la realidad es que, bueno, muchas veces en esa época en donde, bueno, empezó lo del 20%, lo del 35% de retención y para toda la gente se hizo mucho más costoso viajar, nos preguntaban qué estaba pasando, ¿no? con el mercado en ese momento, y la realidad es que los clientes nuestros o la gente que quería viajar con nosotros no relegaban destino, no relegaban experiencia. Quizás lo que hacían era acortar Bien. el tiempo del viaje, pero no dejaban de viajar, y menos los mieleros. Los mieleros viajan siempre. Es un momento muy especial. Exactamente, no lo puedes resignar por ningún dato de coyuntura. Es Totalmente. ahora o nunca. Ahora o nunca, como vos decís. Me quedé pensando en eso que dijiste de que el turismo a medida es algo que se usa bastante y que está medio bastardeado. Para que te des una idea, digamos, de cuán a medida es, Andrea, todo arranca te decía, con una entrevista, ¿no? O sea, nosotros no mandamos cotizaciones por mail. O sea, no, a nadie, digamos, que quiera llamar y preguntarnos cuánto vale, le decimos cuánto vale un destino, porque para nosotros no tiene sentido, porque justamente necesitamos conocerte. Entonces, organizamos reuniones. Y así como para nosotros es muy importante conocerte, también lo es para nuestro equipo local. Cuando vos llegás a destino, por ejemplo, llegás a Tailandia, el guía que te recibe, su primer objetivo es conocerte. Y muchas veces lo que termina pasando es que puede llegar hasta cambiar el itinerario que tenés programado, porque se da cuenta que a vos te interesan mucho los mercados. Entonces, quizás terminás almorzando, digamos, en la casa de una de las personas que es un comerciante del mercado, y esa experiencia para vos fue mucho más enriquecedora que terminar el itinerario como lo teníamos armado, y eso tiene que ver, digamos, con esta búsqueda de cuáles son las cosas únicas que son para vos y esto de a medida, ¿no? Es interesante esto que vos marcás porque, bueno, de algún modo resume que ustedes tienen una filosofía de trabajo que abarca, que es 360, que abarca de principio hasta que se llega al destino, y me imagino que quizás al regreso también. Digo, porque realmente está bien, podrían hacer la entrevista y después, como sucede muchas veces, uno se encuentra con
un robotito receptivo que simplemente administra lo que ya ha sido pautado, pero esta flexibilidad y sensibilidad también me parece como para detectar, bueno, una vez en terreno y en el lugar, uno se encuentra con algo que no previó que lo iba a golpear o interesar tanto y bueno, poder rumbear para recalcular el GPS e ir para ese lado, me parece muy notable. Es que ese efecto sorpresa es súper importante. Hoy en día es como que viajar está al alcance del mouse, de un clic, ¿no? O sea, uno puede viajar con la fotografía. Entonces el efecto sorpresa de estar en el destino y que una persona del otro lado te conozca, se interese por lo que son, digamos, tus inquietudes o las cosas que a vos te gustan y que de repente te cambie el rumbo del viaje hacia algo que te puede llegar a generar un impacto mayor, tiene mucho valor. Exactamente, yo estaba mirando un poquito los machetes que tengo porque estuve buceando en el sitio de Beyond VA y bueno, ustedes se declaran y son número 1 en lunas de miel, que lo repasamos en el primer bloque. Número 1 en crear experiencias únicas, que bueno, va a ser tema bloque 1, 2, 3, 4 porque ese es el core de Beyond VA, pero también son número 1 en el segmento de experiencias para grupos de mujeres y hombres. ¿Me explicas ese perfil? Bien, bueno, básicamente tenemos mucho acceso, digamos, a comercializar algunas experiencias que van muy de la mano de los hombres. Para que te des una idea, bueno, nos buscan bastante desde tanto de empresas corporativas como desde directores que quieren hacer, bueno, tanto desde que quieren hacer un viaje de incentivo, digamos, para clientes, como grupos de familias, de padres que quizás quieren viajar con los hijos. El año pasado fueron a ver a Las Vegas, nos contrataron, digamos, un par de grupos de familias, que eran todos hombres, fueron a Las Vegas a ver Mayweather Pacquiao y volvieron fascinados. Este año también hubo un padre, digamos, que llevó a sus hijos a ver el Australia Open y finalmente, bueno, el padre le terminó regalando al hijo una sorpresa porque participaron de la conferencia de prensa con Djokovic, así que eso estuvo buenísimo. Y una de las experiencias que tenemos planificadas para este año es estar en la carrera de TT. No sé si sabes qué es la carrera de TT, es en la isla de Man, que queda en el Reino Unido, sí, entre Irlanda y Inglaterra. Básicamente es una carrera, es un evento súper buscado a nivel deportivo para aquella gente que le gusta el extremo del motociclismo. Y están yendo, digamos, un grupo de gente que fue, digamos, por incentivos, en donde la experiencia está en ver cómo esta gente corre este circuito, que es un circuito sumamente peligroso, en donde desde 1910 hasta la actualidad se murieron 200 pilotos, o sea, 2 pilotos por año. Y es algo, digamos, bastante impactante dentro de lo que es el motociclismo. Incluso para los que son más audaces, hay un domingo que se llama Mad Sunday o Domingo de Locos, en donde abren el circuito y dejan que los aficionados puedan recorrerlo. Esas son algunas de las experiencias así que te podría contar para grupos de hombres. Hay otra que me estoy acordando ahora, que está muy buena, que es el de Fórmula 1 en Australia. Básicamente, además de ir a la Fórmula 1 de Australia, estar en el palco, después poder tener acceso al VIP, tener acceso, digamos, a los pilotos, etcétera. Hay una experiencia que es súper requerida, digamos, por la gente fanática de Fórmula 1, sí, que en realidad no saben que existe cuando se acercan a nosotros, pero cuando nosotros se las contamos, flashean, que es lo que se llama three seat, que es básicamente un auto en donde está adelante el piloto y atrás hay 2 lugares más, en donde vos te subís al auto de Fórmula 1 y recorres la pista con un piloto profesional y bueno, vivenciás, digamos, la experiencia de la fuerza 3G adentro de un auto de Fórmula 1. Maravilloso. Se me ocurre preguntarte cómo funcionó la venta para las Olimpiadas de Río y si ya están arrancando con los Juegos Olímpicos de Tokio. No, eso funciona muy bien. Principalmente en lo que es Río, nosotros trabajamos más que nada con corporativo. Uh-huh. La gente lo hace
lo programan desde mucho tiempo con anticipación, así que son ventas que ya pasaron el año pasado, que se cerraron el año pasado, se está entregando todo este año, pero la verdad que es una atracción que, bueno, todo el mundo quiere estar allá. Y ahí también hay algún plus. Sí, además de lo, te iba a decir, además de un bonus track. Hay un bonus track. Además de lo tradicional, tenemos algunos acuerdos con algunos locales, en donde básicamente los locales es gente de un poder adquisitivo bastante alto que vive en lugares muy lindos y se van de sus casas, entonces nos brindan su hogar para que justamente llevemos a alguien de Argentina, y no es que tenga que estar hospedándose quizás en un hotel, sino está en la casa de un local en donde van, lo atienden, los reciben esta gente local, les muestra obviamente los lugares que hay que recorrer desde el lado local. Es algo bastante distinto que ir el típico paquete, hospedarse en un hotel y volver. Tenemos, te cuento, Brenda, 5 preguntas de oyentes que son muy atinadas, que a mí se me habían ocurrido, las tenía en borrador, pero ya que la hicieron ellos, yo simplemente voy a locutarlas. ¿Te parece? Muy bien. Las compartimos. Micaela de Paternal te pregunta, ¿cuál es el destino más exótico al cual enviaron a un pasajero? O si querés proponernos un top 3, si te cuesta elegir uno. Claro, me cuesta elegir un destino exótico. O una experiencia. Pero podríamos hablar de Uganda. Tenemos una familia que programó todo su viaje por África, y quizás la frutilla del viaje que ellos querían, en función de un poco de todas las charlas que habíamos tenido con ellos, era estar en contacto con una familia de gorilas. Y esto no se puede lograr en cualquier parte del mundo. En Uganda sí, hay que sacarlo con muchísimo tiempo de anticipación, porque primero que los vehículos entran pocas personas, solo hay 8 familias, y requiere mucha planificación, porque de todos lugares del mundo básicamente quieren ir a conocer a estas familias de gorilas. Así que yo te podría decir que eso es uno de los destinos y una de las experiencias más impactantes que uno puede tener. Ahora, podemos, sin revelar demasiado cuestiones confidenciales, pero esta gente que te pidió ir a Uganda a conocer familia de gorilas, ¿eran especialistas en cuestión? No, para nada. O sea, ellos arrancaron preguntándonos por Tanzania, quizás Sudáfrica, ya habían ido a África una vez con nosotros, y charlando un poco con ellos sobre qué expectativas querían, qué era lo que querían ver. Estuvieron en Masai Mara, mirando todo lo que es las aves, la migración de aves, y ellos querían estar en contacto con depredadores que también hicieron parte del viaje que tiene que ver con eso, pero principalmente esto que te decía, ¿no? De estar con una familia de gorilas. Esto también lo podés lograr en Indonesia, en Borneo. También tenés la posibilidad de estar con orangutanes. No hay muchos lugares en el mundo. Yo te diría que eso es una de las experiencias más distintas que uno puede tener. Eso desde el lado quizás de animales. Uno puede estar también en Sudáfrica metido dentro de una jaula, en donde se llama la jaula de tiburones. También es el único lugar del mundo en donde se hace, en donde los tiburones los tenés a 1,5 metros. Tenés que ser muy osado, ¿no? Pero sí, digamos, son destinos muy, muy exóticos. Quizás para terminar el top 3, me voy a quedar recorta porque tendría muchas cosas para contar. Podríamos decir que Vietnam. Ajá. Vietnam es un destino muy interesante. Desde todos los lados donde se lo mire, te recibe por un lado uno de los guías nuestros locales, que es un hombre que tiene más de 10 heridas de bala de haber estado en la guerra. No es lo mismo llegar a Vietnam y recorrerlo por vos misma, o llegar y que alguien, como vos decías, te cuente de un librito, que esta persona te cuente cómo vivió la guerra. No solo por las heridas de bala que tiene, sino también cómo disgregaron a su familia, que era una familia de intelectuales, y en ese momento los separaron todos y durante años quizás no se vieron y se reencontraron de grandes. Mismo en el norte de Vietnam podés llegar, digamos, a un pueblo en donde podés ver las etnias que hay en Vietnam. Son etnias que
que viven, como te diría, los vivían los indios acá en el sur de nuestra América, nuestra Sudamérica. Y es una experiencia muy fuerte porque uno se puede quedar quizás una noche y pasar, digamos, localmente con esta gente que vive una vida tan distinta a la nuestra, ¿no? Es otra realidad. Impactante. Creo que... Es como para distintos gustos, ¿no? Porque hablamos de Fórmula 1, estamos hablando acá de algo que tiene que ver con, cómo vive la gente en distintos lugares del mundo. Pero rescato, ahí se nota lo importante que es esta filosofía de trabajo que ustedes tienen y que implementan. ¿Cuánto influye la charla y el conocimiento previo? Porque yo estaba pensando, nunca se me hubiera ocurrido. Y ahora que vos lo contás, digo, ya lo estoy anotando en mi wish list. Claro. Y me imagino que quienes recurren a ustedes en Beyond VA les debe suceder algo así y por eso los elijan. Digo, sí. Ahí es donde, digamos, es que sí, hay que ver qué es lo que esta querés. Experiencia que ustedes proponen. Totalmente, o sea, no es lo mismo si estamos armando un viaje para mieleros, en donde quizás, como una experiencia así única, les propongo, bueno, si van a Sudáfrica y van a una reserva de safari, no pueden dejar de dormir arriba de un árbol. O sea, arriba de un árbol es un camp de lujo. Y vos, claro, uno compara, digamos, las instalaciones en donde uno duerme adentro y arriba de un árbol, y más allá, digamos, de que sea súper lujo, es la experiencia de estar arriba de un árbol, de escuchar a la noche todos los ruidos, de ver las estrellas. La verdad que es difícil contar con palabras lo que es una experiencia que se vive con los sentidos, ¿no? Exacto. A veces es difícil transmitirlo, pero bueno, dependiendo un poco cuál es tu necesidad, o cuáles son tus sueños, o cuáles son tus gustos, es que nosotros orientamos y vemos hacia dónde tenemos que ofrecerte, qué cosas ofrecerte, ¿no? Exacto, descubrir que uno tenía un sueño del que no era consciente, quizás. Eso pasa muchas veces. Claro. Y es un infierno con mieleros, porque lo escuchás a uno que llega y dice, no, yo quiero ir, y se está imaginando acostarse en la playa paradisíaca y no hacer nada, y lo ves quizás a la pareja que te dice, no, pará, o sea, a mí me súper aburre hacer eso, yo quiero todo lo contrario. Entonces te encontrás en una especie de psicólogo tratando de... mediando y armando quizás una propuesta de viaje que contemple ese sueño que tiene cada uno para su luna de miel, porque es un sueño que medio es una sola vez en la vida, y bueno, haciendo una propuesta que los dos se queden fascinados. Maravilloso. Una pregunta que puede sonar parecida, pero es diferente, nos hace Laura de Flores. ¿Cuál es la experiencia más difícil de lograr que te pidió un pasajero? Completo yo, no sé, en términos logísticos o Sí. de temporada. Una de las experiencias más difíciles que más nos costó lograr fue, no sé si alguna vez escuchaste a los Blue Angels, si sabes lo que son. No. Eso es la armada, digamos, la armada, ¿estoy diciendo bien? Los que son aviación, sí. La armada militar, que hacen piruetas en el aire. Sí. Bueno, uno puede tener acceso a estar como copiloto en uno de esos aviones y experimentar lo que es hacer piruetas en el aire en Estados Unidos. Esto es una experiencia que se hace en Estados Unidos. Wow. Eso es muy difícil de lograr porque tenés que pasar ciertos exámenes, digamos, de aptitud física, y bueno, hay que conseguir el cupo. Es algo bastante complejo desde el lado, como vos decías, logístico, ¿no? ¿Tuvieron alguna consulta por estas opciones que están surgiendo de turismo espacial? Siempre tenemos opciones de turismo espacial. Siempre alguien consulta. No, igualmente ¿Nadie no. concretó todavía? No, Argentina no, todavía están todavía con los pies en la tierra. No están pensando tanto en ese tipo de alternativas. Alguna pregunta por curiosidad. Pero sinceramente es como que te das cuenta que la gente está como muy concentrada en tratar de buscar alguna experiencia que no se le olviden en toda su vida. Que sea algo que se lleven, digamos, como recuerdo y que le puedan contar a sus nietos. Más que nada en eso. Y la parte espacial todavía la ven muy lejana. Muy lejana, muy bien. Lucía de Caballito te pregunta, Brenda, ¿qué destino sugerís para un paseo de chicas? Con un presupuesto promedio, aclara Lucía.
Bueno, paseo de chicas. Porque A ver, hablamos bastante en el bloque anterior de de los los hombres. hombres. Sí. Nos quedó ahí pendiente, bueno, las chicas. Bueno, habría que ver, primero habría que ver de ese grupo de chicas qué conocen. O sea, yo arrancaría preguntando qué conocen, ¿no? Para tratar de sorprenderlas desde el lado de quizás algún destino que no conozcan. Supongamos que tenemos la posibilidad de hacerles cualquier tipo de propuesta. París es una, definitivamente. París es una ciudad que además de ser mágica desde el punto de vista cultural y artístico, para la mujer todo lo que tiene que ver con moda es París. Entonces, allá hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas experiencias que se pueden hacer muy distintas, como visitar, digamos, una mesón de, no quiero decir marcas, pero de cosméticos o de perfumes súper reconocidos franceses, en donde el día es para vos y vos entrás ahí y te sentís una reina y vivís un poco lo que es la experiencia francesa, ¿no? A ver, si tuviera que pensar otra, el último grupo que hicimos de mujeres, que era un grupo de mujeres arriba de 50, recorrieron India durante bastante tiempo. Estaban, ¿Qué es bastante tiempo? y más de un mes. Ah, realmente. Sí, sí, y era gente bueno, que se tomó, planificó con más de un año de anticipación. Fuimos investigando como distintas opciones y terminamos haciendo India. Volvieron fascinadas porque ahí es experiencia desde cultural hasta, bueno, también, ¿no? Compras, ni hablar, o sea, las telas que uno puede comprar allá y todo lo que uno se puede traer es único, pero bueno, es muy, muy espiritual también, ¿no? A ver, y experiencias para quizás chicas más jóvenes, Caribe piden. Van a resorts all inclusive, las chicas se olvidan de sus hijos y van a que las traten como reinas, y en este sentido, bueno, nosotros tratamos de orientarlas hacia Turks and Caicos o algún resort que esté fuera quizás de los destinos más tradicionales, San Martín, depende un poco, bueno, del estilo de ese grupo, ¿no? ¿Y les tocó algún grupo de mujeres que les pidieran alguna experiencia extrema en términos de deporte o que fuera un destino que en principio no es, y abro comillas, para mujeres? Sí, experiencia de deporte, más que nada quizás nos han tocado grupos de mujeres que han hecho trekkings, Ajá, que se han sumado a algunos trekkings por Himalayas, pero era gente muy muy deportista, o sea, no era gente tradicional como nosotros que se nos ocurre ir al Himalayas a hacer trekking. Pero principalmente sí hubo un grupo de extranjeros que vinieron de UK, que armamos un viaje a la Antártida y estaba formado eran bastantes mujeres que tenían un gran interés, digamos, por conocer Antártida. Antártida es un destino que impacta, digamos, a cualquiera. Se puede hacer una expedición de varios días o directamente nosotros incluso tenemos un tour que se puede sobrevolar un día a la Antártida y tenés la experiencia de, bueno, de quizás ver colonias de pingüinos o ver la primer colonia de civilización, la primer vila que se llama Vila de Estrellas, la primera civilización que hubo ahí, y la colonia que hay de habitantes, es algo fuera de lo común. Vamos a seguir compartiendo las preguntas de nuestros oyentes, ¿te parece, Brenda? Porque me resultan muy atinadas. Perfecto. Valeria de Palermo nos invita a retomar el tema de los mieleros, que fue el origen de la compañía, y te cuenta, mejor dicho, que se quiere ir de luna de miel al sudeste asiático. ¿Qué se puede hacer de diferente? Bueno, sudeste asiático tiene muchas cosas que se pueden hacer de diferente. A ver, alguna de las que quizás tienen más impacto es, por ejemplo, en el norte de Tailandia, es estar en una reserva de elefantes, en la cual eso no es algo tradicional. La gente piensa que reserva de elefantes se imagina África, sí, pero no, esto se puede hacer también en Asia. En esa reserva uno tiene acceso a bañar a los elefantes, a darles de comer. Estás en unas carpas, hay que sacarlo con mucho tiempo de anticipación porque son 8 carpas. Carpas, digo entre comillas, porque la gente no me ve hacer el signo de comillas, porque estamos hablando de hospedaje de lujo.
estás en contacto con biólogos, con gente muy especializada que cuida, digamos, a los elefantes y que te cuentan y te hacen vivir cómo este animal vive, digamos, a lo largo de su día. Es como que estás en contacto directo con ellos. Parecido a eso, en Sri Lanka, cerca de la capital de Sri Lanka, también si estás en un resort te va a pasar de que es muy normal que como los elefantes, no sé si sabías, Andrea, que los elefantes siempre respetan un recorrido. La manada de elefantes, más allá de que pasen los años, siempre pasan por los mismos lugares. Entonces nos ha pasado muchas veces que nosotros obviamente ya sabemos los recorridos y te hospedás en un resort o en un lodge, estás en la pileta y te pasa la manada de elefantes por atrás. Eso te podría decir que es bastante único. Agradezco que no sea televisión porque mi cara de asombro realmente da para que sea replicada en memes, realmente. Bueno, Myanmar también tiene una experiencia de impacto. Podés sobrevolar en globos aerostáticos. Son globos en los cuales uno llega muy temprano a la mañana. La experiencia es única porque no es que llegás y te subís al globo y ya está, sino que llegás, empezás a vivir cómo es todo el arte de hacer que ese globo se eleve. Te explican todo el proceso para poder lograr la elevación de ese globo. Vos llegás y los globos están acostados. Tenés un sobrevuelo de más o menos, hay distintos, se puede programar distinto, pero tenés un sobrevuelo más o menos de 1 hora y media, en donde podés ver todos los templos de Myanmar desde el aire. Imagínate que, ¿viste la película de Angkor Wat? Sí. Bueno, imagínate estar viendo, pero en Myanmar, ¿no? Imagínate estar viendo todos estos templos, ríos y toda la vegetación de Asia, bueno, desde uno de estos globos aerostáticos. Esto es bastante inusual, no es algo que la gente normalmente lo conozca. A ver, otras experiencias, estar en las bahías de Halong Bay, viendo cómo la gente vive en las barcazas y quizás quedarte a comer con la gente la gente local es algo que es muy enriquecedor. Y una de las experiencias que es muy linda para mieleros es sacar algunos de los cruceros, estos cruceros que puede ser por el Chao Phraya, que es uno de los ríos, en el cual podés dormir en una barcaza de arroz. Entonces, además de que te van contando cómo es la agricultura y lo que viven y ves los arrozales, etcétera, tendrías que googlearlo para imaginarse lo que es una barcaza de arroz, pero es algo muy perdido en el tiempo y muy único, que te da, digamos, una vivencia que no te lo olvidas nunca más en la vida. Realmente. Voy a seguir viajando después que termine este programa a través del sitio de Beyond VA, porque realmente estás abriéndonos, extendiendo las fronteras del mundo tal como lo conocemos, Brenda. La verdad que es maravilloso. Ya te estoy diciendo gracias, anticipándome a lo que va a ser la despedida del programa. Realmente conmovedor. Se me ocurrió preguntarte si ustedes además organizan este tipo de experiencias en nuestra región, en Sudamérica, porque estamos hablando mucho de lugares remotos, pero entiendo que también hay sitios y points que entran en la calificación y definición de no convencionales aquí en nuestra región, en nuestra Sudamérica, ¿no es cierto? Totalmente, Andrea. Mencionamos Antártida. Uh-huh. Podría seguir, para los que son aventureros, una experiencia que a mí me parece fascinante, es el heli-ski en Ushuaia. Esto es algo único. Imagínate subiéndote a un helicóptero, sobrevolando toda la cordillera de los Andes, viendo picos, sobrevolando, digamos, las montañas allá cuando ya estás en Ushuaia, y frena el helicóptero, te baja en el medio de la nada, o sea, el silencio es el silencio del fin del mundo. El aire que respirás es un aire súper puro, porque estás en 2.000, 3.000 metros, estás en 3.000 metros de altura más o menos. Este helicóptero te deja, bajás por las pendientes, la adrenalina, la euforia que sentís en ese momento es inigualable. No solo existe el esquí en otras partes del mundo, sino que nosotros también lo tenemos en nuestra Patagonia, entre Argentina y Chile también hay algunas otras opciones. Y bueno, tenés como, en general, podés hacer 3 subidas. Es una experiencia increíble.
para los que no son tan osados, pero son un poquito menos osados, tenemos una propuesta que es en Puerto Madryn, en la cual uno puede bucear con lobos marinos o hacer snorkel con lobos marinos. Ahí podés ir, no sé si tenés hijos o no. No. Bueno, ahí podés ir, ahí una familia puede ir con sus hijos, te pones el traje de neopren, te llevan, te tirás al agua, es maravilloso. te quedás quietito y dejás como los lobos marinos se van acercando a vos y empiezan a interactuar con vos de una manera, son animales muy pacíficos. Son cachorros de mar. Yo Sí. hice esa experiencia en Pirámides hace 2 años y realmente es maravilloso. Te empiezan a picotear, Maravilloso. es increíble. Son súper curiosos, juguetones. Ahora estamos haciendo un safari fotográfico, que estamos haciendo un safari en Torres del Paine, en Chile, en donde esta gente que está viniendo tiene la expectativa de ver el puma. Esto lo hemos hecho varias veces. Se lleva, digamos, vas con rastreadores, Claro, para específicamente detectando la huella, sí, sí. para ir detectando, o sea, no es fácil, no es que cualquiera puede llegar a destino y encontrar el lugar. Vas con rastreadores y estás parado y tenés al puma ahí, quizás comiéndose un venado o algo, y lo ves ahí, al ser humano no lo atacan para nada, es súper seguro, pero estás vivenciando una cuestión de un animal depredador que es una experiencia única. Bueno, me podría seguir yendo por las ramas con los vinos y lo gourmet. Y tienen una interesante navegación por el Amazonas también, que me parece súper atractivo. Totalmente. La navegación que tenemos por el Amazonas es algo bastante fuera de lo tradicional. Yo te voy a decir la palabra crucero, pero de vuelta las tendría que apelar a las fotos. No es un crucero. Imagínense como nuestras embarcaciones que tenemos en el Tigre. Bueno, un poquito más grandes, son embarcaciones de donde hay mucha madera. Es como si a esas embarcaciones le pusieses mucho lujo, pero así, de ese tipo de época, en donde hay mucha madera, en donde quizás uno durante el día está nadando entre pirañas o viendo cocodrilos, digamos, quizás comerse, digamos, algún otro animal, y a la noche está sentado abajo de las estrellas, en el medio de la nada, escuchando ese ruido que tiene estar en el medio de la selva, ¿no? Es encantador. Nos quedan unos poquitos minutos finales. Te voy a trasladar la última pregunta de uno de nuestros oyentes y si nos queda tiempito, una de las mías. Juan de Palermo te consulta si el hecho de que el viaje, la propuesta de ustedes de armar viajes personalizados, hace que eso se traduce en, digamos, un mayor presupuesto. Si eso requiere un mayor desembolso de lo que uno puede contratar a través de una agencia convencional o de estas paqueteras. Bueno, yo le diría a Juan que ese es un preconcepto que existe, que todo el mundo lo tiene. No es así, Juan, así que si querés llamarnos para que te lo podamos demostrar. La realidad es que nosotros, a diferencia de muchas empresas acá en Argentina, trabajamos todo directo, no compramos acá localmente, sino que tenemos equipo local y tenemos nuestros partners locales. Eso hace que por un lado, nuestras tarifas sean muy competitivas en cuanto a los precios que conseguimos, pero por otro lado, y que no es menor, es que los precios no están inflados una vez que digamos, Juan, vos querés adquirir uno de estos viajes, sino que lo que pasa es que esos proveedores resignan parte de su margen y se lo dan a la cadena de distribución, que somos nosotros. O sea, esos proveedores, con tal de vender su producto localmente, le dan a B&BA una Bien. parte de su ganancia. Mi última pregunta, Brenda. Nos dicen que dentro de un mes, me puse apocalíptica, se termina el mundo. ¿A dónde viajarías vos? ¿Qué ¿A experiencia dónde te regalarías viajaría? como, bueno, se terminó todo, me voy a llevar esta experiencia? A ver, se termina el mundo, yo te diría que lo primero de todo tiene que ser una experiencia en donde llevo a toda mi familia, para compartirlo con ellos. Y en ese contexto tendría que pensar en las cosas que le gusta también hacer a mi familia. Entonces se me complica un poco, pero... Igual si no les gusta, no van a tener mucho tiempo para No van a tener reclamar, no mucho los vas a tener que tiempo. escuchar mucho más. Yo diría que ver la barrera coralina de Australia, sobrevolarla con un Cessna, bajar después en ese mar cristalino, tener la capacidad o la posibilidad de poder bucear o hacer snorkel en las lagunas
que quedan suspendidas, porque al bajar la marea quedan como unas lagunas entre barreras suspendidas que son increíbles. Es una experiencia que es súper compartible en familia o en pareja, para los que van de luna de miel, y es algo que uno nunca se podría olvidar en la vida.